El famoso aforismo "cultiva tu propio jardín" es una frase que ha perdurado a lo largo de los siglos, pero su origen y significado merecen una exploración más profunda. Esta icónica declaración es obra de Voltaire, un destacado escritor y filósofo francés del siglo XVIII, y se encuentra al final de su influyente novela Cándido o El optimismo. A través de esta obra, Voltaire se propuso desafiar el optimismo predominante en su época, un optimismo que se centraba en la ciencia, el amor, el progreso tecnológico y la fe en la razón. Voltaire sentía una profunda aversión por este optimismo, ya que consideraba que la ciencia no transformaría fundamentalmente el mundo, sino que simplemente otorgaría más poder a los tiranos. También sostenía que la filosofía no podría resolver el problema del mal, sino que solo expondría la vanidad humana. Además, cuestionaba la validez del amor, argumentando que los seres humanos eran inherentemente malvados y que el futuro era absurdo. Los lectores de Voltaire compartían su escepticismo y desconfianza en la esperanza, que consideraban una enfermedad que debía ser erradicada. Voltaire abogaba por curar a la sociedad de esta supuesta enfermedad. Sin embargo, es importante destacar que la novela de Voltaire no es simplemente un relato trágico diseñado para inculcar el nihilismo en sus lectores. La historia de Cándido sigue a su protagonista, Cándido, y sus compañeros en un viaje a través del mundo, enfrentando numerosos infortunios y sufrimientos, que incluyen persecuciones, naufragios, violaciones, terremotos, viruela, hambre y torturas. A pesar de todas estas adversidades, sobreviven de alguna manera y al final se establecen en Turquía, un país que Voltaire admiraba. Allí, viven en una pequeña granja en las afueras de Estambul. Un día, reciben noticias sobre los problemas en la corte otomana, donde 2 visires y el muftí han sido asesinados y varios de sus asociados han sido golpeados. Esta noticia causa alarma y miedo entre muchos, pero cerca de la granja, un anciano se muestra imperturbable bajo una glorieta naranja junto a su casa. Su actitud llama la atención de los protagonistas y deciden entablar una conversación con él. El anciano se muestra indiferente ante los eventos políticos y afirma que nunca ha conocido los nombres de los muftíes ni de los visires. Expresa su opinión de que quienes se involucran en la política a menudo terminan de manera desdichada y, quizás, lo merecen. No se preocupa por los asuntos de Constantinopla y se centra en cultivar los frutos de su jardín para vender. Luego, invita a los extraños a su casa, donde sus hijos e hijas los atienden con una variedad de sorbetes preparados por ellos mismos. La modesta vida y la filosofía del anciano turco impresionan a Cándido y sus compañeros. Reflexionan sobre las lecciones que pueden extraer de su encuentro. El anciano musulmán les revela que él y sus hijos cultivan solo 20 acres de tierra y su trabajo los protege del cansancio, el vicio y la miseria. Esta filosofía se resume en la famosa frase: debemos cultivar nuestro propio jardín. Voltaire, conocido por desafiar los prejuicios de sus lectores mayoritariamente cristianos, disfrutó especialmente al atribuir esta frase tan relevante a un musulmán, un personaje que encarna el verdadero filósofo del libro, conocido solo como el turco. Esta filosofía se traduce como la importancia de cuidar y cultivar nuestro propio espacio, tanto literal como metafóricamente. En el fondo, lo que Voltaire quiso transmitir con sus consejos de jardinería es que debemos mantener una cierta distancia entre nosotros y el mundo que nos rodea. Obsesionarse con la política o la opinión pública puede llevarnos a un estado de agravamiento, peligro y malestar mental. Voltaire sostenía que los seres humanos son inherentemente problemáticos y que no alcanzarán el nivel de lógica, bondad y amabilidad que anhelamos en una escala social y estatal. Por lo tanto, no deberíamos vincular nuestros estados de ánimo personales a la condición de toda una nación o del pueblo en general, ya que eso nos llevaría a un constante sufrimiento. En su lugar, debemos enfocarnos en vivir en nuestras pequeñas parcelas, en lugar de habitar las cabezas de desconocidos. Al mismo tiempo, debido a que la mente humana tiende a atormentarse y llenarse de ansiedad y desesperación, necesitamos mantenernos ocupados con proyectos personales. Estos proyectos no deben ser demasiado grandes ni depender de muchas personas, sino que deben ser lo suficientemente manejables para hacernos sentir satisfechos al final del día. Esto podría incluir la escritura de un libro, la crianza de un hijo, el cuidado de la casa, la gestión de un pequeño emprendimiento o la administración de un negocio modesto. Así como el turco se ocupa de unas pocas hectáreas, Voltaire abogaba por la modestia en nuestras ambiciones. Es decir,
Voltaire nos insta a renunciar a la idea de intentar cambiar o cultivar a toda la humanidad. En lugar de preocuparnos por asuntos a escala nacional o internacional, debemos centrarnos en un pequeño rincón de la Tierra y cuidar de él. Esta filosofía nos libera de la constante preocupación por los eventos distantes, como lo que sucede en Constantinopla o quién será el próximo gran muftí. Vivir de manera tranquila y disfrutar de la vida cotidiana, como lo hace el anciano turco bajo su glorieta naranja, es la forma conmovedora y siempre relevante del quietismo propugnado por Voltaire. Sus palabras son un recordatorio temporal de la importancia de enfocarnos en lo que podemos controlar y cuidar de nuestro propio jardín, tanto literal como figurativamente. Sin duda, un pensamiento que cala de forma tan relevante entre la sociedad contemporánea como lo fue en su época. Sin más. No olvides suscribirte para mayor contenido. Gracias. Hasta la próxima.